Esta lección la destinamos a la teoría combinatoria. Procura prestar mucha atención a lo que lees y escuchas. Trata de entender bien, sin ninguna prisa. Entiende por combinatoria, es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de hacer agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Por ejemplo, con 7 colores diferentes, ¿cuántas banderas tricolores podemos hacer? Una bandera de otra se diferencia en tener un color diferente o en el orden de colocación de los colores. Hungría y Bulgaria tienen banderas tricolores con los mismos colores. Se diferencian en el orden en el que están colocados. Se pueden hacer 210 banderas. Cuando comienzas a calcular, notarás que el cálculo es muy laborioso y complicado por tener que evitar repeticiones. Harían falta muchos minutos para llegar a la respuesta. Lee con atención el contenido de esta pantalla. ¿De cuántas maneras diferentes, estando numerados los alumnos de 1 al 20, pueden sentarse en los pupitres los 20 alumnos de una clase? Por ejemplo, una manera sería en este orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20. Otra, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 20. Cada vez se produce un cambio. Si te dicen que, de muchas, te quedas igual, pero si te dicen que, de 2.432.902 billones, 8.176.640.000 maneras diferentes, quizá, no lo creas. Parece imposible. Suponiendo que, en cada cambio emplean 30 segundos, ¿al cabo de cuánto tiempo pasan todos los alumnos por todos los asientos? Solución, la verás más adelante. Combinatoria, ¿de qué trata? ¿Qué es combinatoria? Es la parte de las matemáticas que trata de las formas de crear grupos con elementos, como letras, números, colores, etc., y conocer el número de posibilidades. Ejemplo, ¿cuántos números de 4 cifras podemos crear con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Dos ideas preliminares que debes conocerlas. La ley del producto nos ayuda a contar el total de posibilidades cuando tenemos que tomar decisiones múltiples. Explicación básica: imagina que tenemos 2 pasos independientes. 1. Elegir una camisa entre 5 opciones diferentes. 2. Elegir un pantalón entre 7 opciones diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes podemos elegir una camisa y un pantalón? La ley del producto nos dice que la respuesta es: número total de opciones igual a opciones en el primer paso por opciones en el segundo paso. En este caso, el número total de opciones sería 5 camisas por 7 pantalones igual a 35 combinaciones posibles. El factorial de un número, representado por el símbolo de admiración, después del número, se refiere al producto de todos los números enteros positivos desde ese número hasta el 1. Por ejemplo, el factorial de 5, escrito como 5 admiración, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. El factorial de 3, escrito como 3 admiración, es igual a 3 por 2 por 1 igual a 6. También hay algunos casos especiales a tener en cuenta. El factorial de 0, se define como 1 por conveniencia matemática. Decisión tomada en el siglo XVIII, no se puede calcular el factorial de un número negativo ya que no hay multiplicación por 0 permitida. ¿De qué trata la combinatoria? La combinatoria es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Ejemplo: ¿cuántos números de 3 cifras puedo crear con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5? Los números no deben tener ninguna cifra repetida. ¿Cuántos y cuáles son algunos de estos números? Se pueden hacer 60 números diferentes, sin repetir una cifra en cada número: 123, 124, 125, 134, 135, 145, 213, 214, 215, 234, 235, 245, 314, 315, 324, 325, 415, 425, 513, 514, 523, 524, 534, etc., son un ejemplo. Aparentemente, parece laborioso, aburrido, pero disponemos de fórmulas sencillas que, grandes matemáticos, nos las han transmitido. Un poco de práctica.
Formar un número de teléfono de 4 dígitos. Disponemos de los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 en total. Observa que disponemos de 9 posibilidades para cada cifra del número de teléfono. Para cada dígito dispones de 9 opciones. Siguiendo la ley del producto puedes hacer 9 por 9 por 9 por 9 combinaciones diferentes, equivale a 6.561 números distintos. ¿Cuántas formas de agrupar elementos existen? Las más comunes son: 1. Principio de multiplicación. Este principio establece que el número total de formas de realizar dos o más hechos o acontecimientos independientes es igual al producto del número de formas de realizar cada uno de forma individual. Ejemplo: imagina que tienes 5 camisas, 3 pantalones, 2 pares de zapatos y 5 pares de calcetines. ¿De cuántas maneras diferentes puedes vestirte? Según el principio de multiplicación, el número total de combinaciones es 5 camisas por 3 pantalones por 2 pares de zapatos por 5 pares de calcetines igual a 150 combinaciones posibles. Permutaciones sin repetición. Las permutaciones se refieren al ordenamiento de un conjunto de elementos. Se utilizan para contar el número de formas de ordenar n elementos distintos. La fórmula para calcular el número de permutaciones de n elementos es n por n-1 por n-2 hasta llegar a 2 por 1. Donde factorial de n representa el factorial de n, es decir, el producto de todos los números enteros positivos desde n hasta 1. Ejemplo 1. ¿Cuántos grupos de 4 letras puedo hacer con las letras de la palabra pera? ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse los 20 alumnos de una clase? Si tardan 30 segundos en levantarse, hacer un cambio de asiento entre 2 compañeros y sentarse todos, cada vez, ¿cuánto tiempo tardarían en pasar todos los alumnos por todos los asientos? Sería permutaciones de 20 elementos que es igual al factorial de 20. Redondeando, son unos 2432902008176640000 2.432.902.8.176.640.000 segundos. Si pasas a años, son más de 63.000 millones de años. 2. Permutaciones con repetición. Tengo estos 3 helados de kiwi, limón y chocolate. Ninguno se repite. El número de permutaciones que puedo hacer con ellos es, permutaciones de 3 elementos igual a, 3 por 2 y por 1. Total 6 permutaciones que las ves a continuación. En el segundo caso, sigo con 3 helados, pero ahora, el de kiwi se repite, las 3 permutaciones posibles, una de cada color, porque las repeticiones no se cuentan, son 3. Número de permutaciones con repetición es igual, a factorial de m, dividido por factorial de n sub 1. Por el factorial de n sub 2, en este caso, tenemos que, m es igual a 3 elementos, que son los helados, n sub 1 son los 2 helados de kiwi, y, n sub 2, un helado de chocolate. Aplicando la fórmula, tenemos, número de permutaciones con repetición, es igual a factorial de 3, dividido por el factorial de 2, y por el factorial de 1. A continuación, tienes las operaciones realizadas. Paso a paso, para llegar al resultado que nos da 3. Como respuesta. Existe otra fórmula y las dos correctas, aunque dan respuestas diferentes. La elección de la fórmula depende de si se quiere diferenciar o no entre los elementos repetidos del mismo tipo. La explicación la tienes en el recuadro inferior. 3. Variaciones sin repetición. Los 20 alumnos de una clase participan en una carrera de 2000 metros lisos. Hay medalla de oro quien primero o primera llegue a la meta, de plata para quien lo haga en segundo lugar y de bronce para quien lo haga en tercer lugar. Como ves, no son permutaciones, es decir, no se trata en qué orden pueden llegar los 20 participantes a la meta. En este caso, solo nos interesan los 3 primeros, los demás, no cuentan. ¿Cuántas opciones hay para llegar en primer lugar? Los 20 tienen las mismas posibilidades. Es decir, 20. ¿Cuántas opciones hay de llegar en segundo lugar? Como ya llegó el primero, quedan 19 posibilidades. Los demás, que son 19, siguen corriendo. Por la misma razón, para llegar en tercer lugar, quedan 18, llegado el tercero, tenemos el podio completo, hay 20,
19 y 18 opciones cuyo producto nos da el número de variaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3. Variaciones sin repetición o variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n, de orden n, son los distintos grupos de n elementos distintos que se pueden hacer con los m elementos que tenemos, de forma que, dos grupos, se diferencian en algún elemento o en el orden de colocación. Observa las 24 agrupaciones que podemos formar con las variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3, cada grupo es diferente, bien, por tener algún elemento distinto, o por no tener el mismo de orden colocación de sus elementos. Su fórmula es, variaciones de m elementos, tomados de n en n, es igual, a factorial de m, dividido por el factorial de la diferencia de m menos n. La simplificación en el cálculo de las variaciones, de m elementos y de orden n te ahorra trabajo. Imagina que tenemos, factorial de 5, dividido por el factorial de 3. No tienes por qué utilizar todos los factores, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 en el numerador, y 3 por 2 y por 1 en el denominador. Puedes poner en el numerador los factores 5, 4, y, cuando llegas al factorial de 3, que es el del denominador, dejar de colocar factores. El último factor, factorial de 3 del numerador, es el mismo que el factorial del denominador. Tanto en el numerador como en el denominador, tenemos factores, y la simplificación es simple, como puedes ver en los ejemplos prácticos. Resumen de variaciones sin repetición, concepto y fórmula. En la fórmula variaciones de m elementos y orden n, es igual, al factorial de m dividido por el factorial de m menos n, que representa el número de variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n. Los valores de m y n tienen los siguientes significados. M representa la cantidad total de elementos que se tienen disponibles para formar los grupos o variaciones. En otras palabras, es el número total de elementos con los que se trabaja. N representa la cantidad de elementos que se seleccionan de los m elementos totales para formar cada grupo o variación. Es decir, indica el tamaño de cada grupo o el número de elementos que se toman de la colección inicial. Lee con atención para que no te queden dudas sobre cómo se usan las variaciones sin repetición. 3. Variaciones con repetición. Variaciones con repetición de m elementos, tomados de n en n, son los distintos grupos de m elementos iguales o distintos que se pueden hacer, de forma que, dos grupos se diferencian, en algún elemento o en el orden de colocación. Ejemplo, si tenemos los elementos 1, 2 y 3 y queremos calcular cuántas variaciones con repetición se pueden hacer tomándolos de 3 en 3, es decir, sin importar el orden ni que estén repetidos los elementos tendríamos 111, 222, 333, 112, 123, 213, 122, 233, 311, 133, 211, 322, imagina que tenemos 9 dígitos, del 1 al 9, ambos incluidos. Para la primera cifra, ¿de cuántas opciones dispongo? De 9, para la segunda cifra, ¿de cuántas opciones dispongo, si puedo repetir? De 9, para la tercera cifra, ¿de cuántas opciones dispongo, si puedo repetir? De 9, el total de opciones será, 9 por 9 por 9 igual a 729, comprobamos que 729 es igual a 3 elevado a 9, la fórmula de variaciones con repetición es m elevado a n. ¿Cuántas quinielas hay que rellenar para un pleno al 15? Más de 14 millones. ¿No te animas? 4. Combinaciones sin repetición. Se entiende por combinaciones sin repetición, a los distintos grupos que se pueden formar con m elementos, seleccionados de n en n. Cada grupo se diferencia de otro, en uno de sus elementos, y no se pueden repetir. Ejemplo 1, con los dígitos del 1, 2, 3, 4 y 5 tomados de 3 en 3 puedo formar las combinaciones siguientes. 123, 124, 125, 134, 135, 145, 234, 235, 245, 345. Total, 10 combinaciones. En cada combinación, no se repiten los dígitos, y, el orden en que se seleccionan, no se tiene en cuenta. Por ejemplo, 123 es la misma combinación que 213 o 321. Ejemplo 2. Es conveniente la existencia de las combinaciones sin repeticiones, por ejemplo, para saber cuántas sumas podemos hacer con las cifras del 1 al 9 inclusive, tomando de 2 en 2 cifras.
Dos combinaciones se consideran distintas, si, y, solo si difieren en al menos, en un elemento de su composición. Para comprenderlo mejor, consideremos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un conjunto de 4 frutas, manzana, pera, naranja y plátano. Si queremos elegir combinaciones de 2 frutas, cada combinación estaría representada por un par de frutas. Por ejemplo, combinación 1, manzana, pera, combinación 2, pera, naranja, combinación 3, manzana, plátano. La combinación, pera, naranja, es la misma que la combinación naranja, pera. Gemini. Aprender a deducir la fórmula, resulta algo complicado. No merece la pena, porque el paso del tiempo, borra datos de nuestra mente si no los usamos con alguna frecuencia. Tenemos Internet y otros medios para recuperar lo olvidado. Retener la fórmula resulta más práctico. Las fórmulas de variaciones y combinaciones se parecen. La fórmula de las combinaciones de m elementos de orden n es, factorial de m, dividido por el factorial de n, y por el factorial de m menos n. Ejemplo de aplicación: en una clase de 20 alumnos se quiere crear una junta compuesta por 3 personas que representen a todas. ¿Cuántas juntas podemos obtener? Nos fijamos en que solo entran 3 de los 20. No interesa el orden, solo queremos las 3 personas. No hay repeticiones. Considerando estos datos, vemos que estamos frente a un problema de combinaciones sin repetición. Aplicando la fórmula obtenemos lo que tienes debajo. 4. Combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición se refieren a la cantidad de formas en que podemos seleccionar n elementos de un total de m, permitiendo la repetición de los elementos, a diferencia de las combinaciones sin repetición, donde cada elemento solo se puede tomar una vez. En las combinaciones con repetición, un mismo elemento puede ser seleccionado varias veces. En el ejemplo, disponemos de 4 elementos, valor de m, tomados de 2 en 2, valor de n. Podemos tomar la misma fruta 2 veces. Cada grupo se diferencia de otro, por tener un elemento distinto y que los elementos pueden repetirse en un grupo. Respecto del origen de la fórmula, pretender deducirla, no es lo más acertado, porque es un proceso largo, en el que muchas personas han intervenido hasta conseguir reducirla al máximo. Examina bien la resolución del problema que tienes en pantalla. Para una lectura tranquila, detienes el vídeo. Recuerda que, si tienes dudas, tienes buenos vídeos en YouTube, a tu disposición, realizados por buenos profesores. En Gemini, la IA de Google, encontrarás una valiosa compañía en tu vida, de aprendizaje autónomo permanente.